bueno, durante las ponencias anteriores se vertieron mucha información sobre la circunnavegación y obviamente el punto de inicio o el punto de partida en la Nueva España era Acapulco, ¿no? Entonces quisiéramos retomar algunas cuestiones de ese tema. Como ustedes saben, cuando Cortés logra conquistar la Gran Tenochtitlán, le interesa mucho conocer la Mar del Sur. Entonces, él hace interrogatorios a los indígenas y se presume que un jerarca de la zona de Michoacán, ante el temor de ser avasallado, le dice a Cortés todo lo que él quiere saber acerca del Mar del Sur y de las riquezas que aguardan esas tierras, ¿no? Entonces Cortés, como todos los adelantados querían descubrir el camino del Pacífico, manda a una expedición bordeando el río Balsas para llegar a la costa del Mar del Sur. Bueno, Vázquez Núñez de Balboa se le había adelantado previamente para conocer el Mar del Sur, y Cortés, como lo mandaban los cánones, mandó a construir unos naos. Entonces, entre Zacatula y Tehuantepec se hicieron una serie de navegaciones buscando el puerto más idóneo, principalmente el oro. Entonces, es cuando surge la importancia de Acapulco, ¿no? Aquí hablaban del Patache Santiago, de muchas cosas. En Acapulco todavía tenemos muchas interrogantes de cuándo se funda el puerto. Muchos hablan de que llegó el Patache Santiago ahí desvariado, llegó un 13 de diciembre de 1521, cosa que se cuestiona mucho. Sin embargo, ellos atribuyen el 13 de diciembre como el día de Santa Lucía y se le pone en cierta nombre una región o una parte de la bahía de Acapulco como Bahía de Santa Lucía. Hay otros autores que dicen que es el 1526, otros que es el 1530. Significativamente da mucho la importancia, ¿no? Pero lo que sí es evidente es la presencia de Hernán Cortés en el 32, en Acapulco, cuando va al puerto a construir naves y también a buscar una expedición que buscara a Diego Hurtado de Mendoza, que se había perdido en la expedición hacia las costas de California. También habla Cortés de su presencia en Acapulco en 1536, cuando le manda el apoyo a Pizarro para lo que es el Virreinato del Perú. Bueno, ese es un mapa del siglo XVII donde se ve todo lo que era el territorio español y toda la importancia que tenía lo que era el comercio con la nao de China, ¿no? Ahí vemos la famosa importancia de las especies, las islas de las especies, que en su momento llegó a tener el mismo valor que el oro, ¿no? Se hablan de rescates que se pagaron en especie, precisamente en pimienta, clavo, toda esa serie de condimentos que eran importantes para la conservación tanto de los alimentos como para la alimentación, digo, para la salud, para hacer medicinas, ¿no? También surge en ese tiempo el famoso egoísmo o por qué España dominaba tanto el mundo, ¿no? Entonces surge lo que es los piratas, la piratería, tomando en cuenta todos los avances tecnológicos que usó Urdaneta, Copérnico, lo que hablaron anteriormente. Hubo quienes los aprovecharon para lucrar con ello, ¿no? Bueno, lucrar en un sentido, porque para sus países de origen contribuían a la corona minando el poderío español, y una forma de minarlo era robarle a los españoles toda la riqueza que traían del comercio de Asia. Entonces, cuando surge la figura de Francis Drake, que en 1578 logra saquear Valparaíso, se adentra hacia la Mar del Sur, saca Valparaíso y es recibido como un héroe en Inglaterra. Como él, mucha gente lo trata de imitar. Uno de ellos es Tomás Candy Sukadevich, que también quiere emular al famoso Drake y robar lo que fuera en oro a la corona española para debilitarla, como le digan, ¿no? Es cuando entonces al Virreinato de la Nueva España le interesa proteger la costa, ¿no? Y más que nada es debido a la demanda constante de los comerciantes que eran los que encargaban y costeaban los gastos. Bueno, también hablamos de la famosa circunnavegación, que ya aquí se ha hablado explícitamente de Urdaneta, de cómo logra acortar la distancia. Ya no hay que bordear por el Cabo de Hornos, hacer un recorrido muy, muy tardío, sino que Urdaneta, a través de su viaje, del tornaviaje, reduce la distancia, y cuando arriba a Acapulco, el 8 de octubre de 1565, determina
que por las características de la bahía y por ser el puerto más cercano al mar, sería el punto inicial, el punto principal para establecer el comercio de Acapulco con las Filipinas. Y es cuando surge la famosa NAO de China, ¿no? O la Feria de las Especerías, la Feria de las Especies, que tardaba un mes. Entonces, ese periodo de intercambio comercial entre Acapulco y Filipinas tuvo 250 años, de 1565 cuando llega Urdaneta y 1815 cuando la independencia impide que se manifiesten los viajes, ¿no? Entonces, en 1578 se establece ya el comercio en Acapulco de manera exclusiva porque los peruanos querían comerciar de manera directa con los filipinos y eso no le convenía a los comerciantes europeos en la Casa de Sevilla y prohibieron que no fuera que solamente Acapulco fuera el único sitio exclusivo para poder comerciar con Asia y Europa. Entonces, se establece en Acapulco la famosa feria, la primera se realiza en 1582, la imagen es una réplica, una caracterización que hace Robert McHiggins, que aparece en la National Geographic, y ahí se ve el intercambio que existe de todas las artesanías o especies, que como bien hablaba la doctora Barrón, todo lo que es la cerámica china, las pinturas de los famosos biombos, que nosotros hemos hecho nuestra. La doctora hablaba de una policulturalidad o multiculturalidad que existía en México, y realmente Acapulco es el crisol de más de 4 culturas. O sea, en Acapulco llegó el europeo, obviamente llegó el asiático por medio de los filipinos, y llegó el negro africano que se junta con el mestizo. Cuando hablaban de la nueva identidad de los asiáticos, en Acapulco hay una isla que se llama Roqueta, que en un momento aparece dada como isla de los chinos. Es una zona que pensamos que si es debido al asiático, al amarillo, o es a la cruza de castas que se hace, ¿no? Esa también es una duda de la percepción que se tiene a nivel local. Bueno, les decía que Thomas Candavish trata de imitar las aventuras de Drake y llega a Acapulco él intersecta la nao Santana por acá por California, que la esperaban en Acapulco. Llegó la nao destrozada y eso realmente espantó a todos los comerciantes y le exigieron al virrey que hiciera una fortificación para proteger todo ese intercambio comercial. Y es cuando se presume que Drake anda por Tehuantepec y temen una avenida a Acapulco. Nunca pasó por Acapulco. Sin embargo, el que sí fue Boris Spitsbergen. En 1632 él ataca, en 1632 ataca a Tehuantepec y piensan que va a llegar a Acapulco a saquear la ciudad. Afortunadamente en Acapulco estaba aprovisionándose y reparó sus naves Nicolás Cardona, el capitán Cardona, quien les informan y establece un sistema de fortificación, una serie de trincheras para poder detener el ataque de los piratas. Esta es una imagen de Cardona, donde se ve el puerto de Acapulco, de hecho muy incipiente, ustedes lo pueden apreciar. Y Cardona destaca este punto, donde se supone que es una batería o un baluarte para defender el puerto. Esa es una imagen de George Spitsbergen, que cuando llega al puerto es recibido por una serie de cañonazos que ustedes lo pueden apreciar aquí. Y la ubicación de esa fortificación aparece donde actualmente está el fuerte de San Diego. Aquí también lo importante sería comparar la imagen de Cardona, que la vieron muy sencilla, muy limitada, a lo que es un caserío, básicamente es una villa, y la que establece en Spitsbergen, donde es una ciudad prácticamente europea con construcciones de 2 niveles, incluso una iglesia, ¿no? En Acapulco realmente la única construcción fuerte o sólida era el fuerte, el fuerte que se hace posteriormente, ¿no? Se pide a través del virrey una protección al rey Felipe para que construya el baluarte de Acapulco, pero el rey argumenta que no tiene recursos porque los está gastando en defender Europa, sus territorios. Entonces los deja así sin dándole largas y pasan más de 30, 40 años que el puerto pasa desprotegido. Cuando, retomando un poco, Spitsbergen no ataca Acapulco porque ve bien defendido el puerto, sin en cambio intercambia esclavos que tenía, prisioneros, por víveres.
se los dan en Acapulco y lo que se hace es irse al Mar del Norte, irse hacia la California para poder atacar la nao en mar abierto. Ya había visto que en el puerto era difícil de poderlo atacar. Sin embargo, él se va hacia California y atrás de él ya también es Nicolás Cardona. Nicolás Cardona que iba a hacer una expedición a las costas del norte, a las costas de California para buscar el oro, es interceptado por Spielbergen allá y le destruye las naves. Entonces regresa Cardona muy mal, todo maltrecho, le informa al virrey lo que sucede y empieza él por iniciativa propia, Diego Fernández de Córdoba y los comerciantes a hacer una fortificación en Acapulco. Para eso Diego Fernández, que ya conocía a Adrián Bot por los trabajos que hizo aquí en la Ciudad de México desde Desagüe, lo contrata para que haga la fortificación de Acapulco. El proyecto de Bot es avalado por Ramón Santiesteban, que es el que hace San Juan de Ulúa. En lo que es la Nueva España, hubo un decreto que se realizó en el siglo XVI para defender las costas del Pacífico y del Caribe a través del rey. Se hizo la Junta de Puerto Rico. Esto ahorita lo vamos a ver. Bueno, ese es un informe, es la ubicación del proyecto que hizo Adrián Bot, ya en lo que es el Padrastro, en el cerro, que es actualmente donde está el fuerte. Ya desapareció todo esto porque está invadido de casonas, obviamente, pero sí es un promontorio que cumple con las características ideales que establecen las normas de construcción militar. Lo que decía Vitruvio y lo que decía Spanochi tenía que ser una forma pentagonal para tener una mejor defensa de los 5 blancos que se tiene hacia un puerto, ¿no? Con sacrificios logran juntar el dinero y se construye. En 1616 inicia la construcción del fuerte y lo concluyen en 1618, ahí está la fecha man. El costo es de 113,000 ducados. Se inaugura con un sistema abalbartado italiano. Por el avance tecnológico de las armas, los castillos eran muy vulnerables, los grandes torreones y las grandes masas, entonces se reduce a un sistema abalbartado italiano, que es unas fortificaciones bajas y robustas. De eso se deriva el nombre de la fortificación. Y es abalbartado porque tenía 5 baluartes, 5 caballeros, que son donde estaban las defensas. Originalmente los bautizaron con nombres del rey, el príncipe y el duque. Los primeros que se hicieron son los que estaban de frente al mar, para defenderse de un ataque de marino, que era el príncipe, el duque y el Guadalcázar. Sin embargo, con el tiempo le cambiaron el nombre y era realmente una muralla, era un amurallamiento, era una ciudadela donde se protegía al castellano y a los pocos españoles que estaban en Acapulco. Acapulco realmente tenía vida un mes, lo que era el proceso de la Feria de la Nao. De ahí para allá, o sea, 11 meses básicamente estaba deshabitado. ¿Por qué? Por las inclemencias del clima. Entonces, ahí en el fuerte estaba prácticamente lo que es la crema innata, lo que era el tesoro, lo que había que proteger. Entonces, la ciudad realmente era poblada por mulatos y por mestizos, que eran los únicos que soportaban el clima, tal y como lo decía Gamel y Carreri, ¿no? Acapulco es un pequeño pueblo que es el infierno, el europeo, y el paraíso del mulato o del negro, ¿no? Entonces, esas son diferentes formas o diferentes representaciones del fuerte. Como lo ven, todo es una ciudadela amurallada, respetando los 5, la forma pentagonal de manera irregular. Esa es otra imagen que también dista mucho de la realidad, porque difícilmente, les decía, vas a ver ese tipo de construcciones en Acapulco. Entonces se supone que son de las narraciones que hacían los marinos, los dibujantes hacían una interpretación muy personal de cómo era la ciudad. Todos hablaban de las grandes ciudades o las grandes virtudes que tenía Acapulco, que era un sistema tenía un sistema de defensivo muy importante, ¿no? El único que llegó a Acapulco fue la flota del príncipe de Nassau. Él mandó una flota para poder saquear los puertos. Y cuando llegan a Acapulco, en Acapulco no había soldados realmente. Ya había una guarnición muy limitada, que cuando vieron llegar los barcos de los holandeses, salieron huyendo despavoridos. Y llegaron los holandeses, estuvieron más de 15 días ahí saqueando el pueblo básicamente,
y lo que hicieron fue inmovilizar lo que era la artillería, calentaban los cañones, los clavaban, ¿no? Les ponían un metal en donde estaba la mecha y lo fundido y después le echaban agua, entonces que quedaba eso prácticamente asoldado. Entonces el fuerte no se utilizó, porque no había gente capacitada para defenderlo. Aparte de que la condición del clima era también un factor que influyó en la construcción. Los técnicos españoles poco soportaron el clima y quien lo construyeron fueron habilitados fueron indígenas habilitados y mulatos. Entonces la primera versión del fuerte tenía muchas deficiencias técnicas que tuvieron que ser cambiadas porque no daban realmente una protección a los que vivían al interior. Es otra imagen de un plano alemán donde ya aparece la fortificación con los 5 baluartes y se ve el puerto de Marqués. Esta es la bahía de Acapulco y este es lo que conocemos nosotros como la bahía de Santa Lucía. William de Ampere intentó arribar al puerto, intentó saquearlo, pero fue repelido por la población local. Y Georg Hanson también. Georg Hanson se abstuvo, lo primero que hizo fue capturar a unos pescadores que encontró por la parte de Puerto Marqués y los interrogó. Y los pescadores dijeron no, que el puerto sí estaba excelentemente fortificado, que era difícil poderlo invadir. Y lo que hizo Georg Hanson es que mejor disuadió y evitó tener un conflicto por todos los antecedentes que tenía la gente, ¿no? Que habían dicho del sistema que tenía el puerto. Miren, este es un plano francés donde se ven diferentes baluartes. Estas son pequeñas baterías, independientemente del fuerte que es se instalaron diferentes baterías. En lo que nosotros conocemos, les reitero, lo que es la bahía de Manzanillo. El 21 de abril de 1776, un gran sismo destruye la ciudad por completo y al otro año, 77, viene de regreso Francisco de Bode y Cuadra, después de que estuvo con Vancouver firmando el Tratado de Nootka, llega a Acapulco, que era un ingeniero militar, y propone reubicar no solo el fuerte, sino la ciudad, y para su defensa plantea 3 fortificaciones. Él las ubica en lo que es, conocemos el Cerro de las Playas, en lo que es la parte de Caleta, la parte alta donde está el Hotel Flamingos, frente a lo que es la Boca Chica o frente a la Isla Roqueta, porque es el punto de acceso de todos los barcos y es la zona más vulnerable, lo que llamamos la Boca Chica. Entonces, él propone un bastión aquí, otro bastión al dar la vuelta, lo que conocemos nosotros como la Ensenada de los Presos, y otro más en esta parte que está ubicada en la playa La Langosta. Esto para evitar un desembarco hacia lo que es el interior de la ciudad. Como les decía, la fortificación tomó mucha importancia y Felipe II propone crear un plan general en Puerto Rico en 1597, donde establecer un sistema de defensa. Y se hace en 1609 la Junta de Guerra, y había 3 objetivos para hacer ese sistema de defensa: defender a través de flotas marítimas, a través de barcos, lo que es todo el territorio español, o a través de fortificaciones, lo que eran ya fuertes, y pequeñas baterías, lo que eran guarniciones. Quienes se encargaron de ese sistema fortificado fueron los ingenieros militares Juan de Tejada, Bautista Antonelli, que se encargó de hacer todos los fuertes de Cuba y parte del Caribe, y Tiburcio Espanoche. Eran los famosos arquitectos o ingenieros militares de la época que, aparte de ser constructores, tenían que ser grandes cosmógrafos porque tenían que ser navegantes. Y tenían que hacer un ordenamiento, un levantamiento de todas las riquezas y de todo el terreno para poder informarle al rey cuáles eran sus posesiones y qué tan rico era, ¿no? Entonces, a través de eso se funda la Academia de Matemáticas en España, la Academia de San Carlos, que posteriormente llega a México con el mismo nombre. Aquí en México llega como la Casa de la Moneda, ¿no? Para acuñar precisamente la moneda y establecer lo que era la ingeniería militar. Dentro de los planes que se exigen, así como la Biblia para los arquitectos o ingenieros militares de la época, era lo que decía Vitruvio y lo que decía Santiesteban y Spanochi, y establecían que la mejor forma de alertar o de proteger una ciudad era a través de un pentágono regular, porque ahí no se era vulnerable por ningún aspecto. Entonces, era la forma ideal, ¿no? Hay quien dice que también la forma pentagonal tenía que ver con unas cuestiones esotéricas, que también hay cierta relación con eso. Entonces, eran los planos, y como ustedes podrán ver aquí, los planos del siglo XVIII, se hablaba de una ciudadela, se iniciaba con una pequeña ciudad fortificada, y después se ampliaba el amurallamiento hacia todo lo que es la plaza.
El fuerte de San Diego siguió los cánones de manera rigurosa porque los hacían los arquitectos del rey y se hacía para el rey, entonces tenía que hacerse lo mismo. Por eso se replicaban varias fortificaciones en varias partes del mundo. Como hablaban de las iglesias que hicieron en Filipinas por indígenas tlaxcaltecos que fueron a construir allá, los fuertes también se hicieron de manera similar. Antonio María Bucareli busca reconstruir otra vez el fuerte después del sismo y a la vez contratan a Miguel de Constanzó. Miguel de Constanzó, un ingeniero militar que estaba a cargo de la Academia de Arquitectura de la Academia de San Carlos, y proyecta restituir el antiguo fuerte deficiente que había hecho Adrián Bot y propone otro en el mismo sitio, también de forma pentagonal. Lo presenta ante la Junta de Gobierno, se lo autoriza Santiesteban, que se encarguen de hacer la construcción de San Juan de Ulúa, y proponen a Carlos Duparquet o a Ramón Panón para que hagan el fuerte en Acapulco. Ramón Panón es quien finalmente decide hacer el proyecto y modifica el proyecto original de Constanzó, haciéndolo de regular, lo hace regular, siguiendo los cánones que le decía que están establecidos en los tomos de arquitectura militar. Ramón Panón, también por las inclemencias del tiempo, se enferma y tiene que dejar a cargo de la obra a Santiago Lobarrieta, que es el que concluye finalmente la obra, y ya la hacen de esa forma con su foso, su camino de guardia, y con sus 5 bastiones, o sus 5 caballeros, que están enumerados en esa forma, ¿no? Sin embargo, como les decía, no es el único fuerte de manera pentagonal irregular que existe en el Pacífico. Sin embargo, el de Acapulco no es el único. Bueno, anteriormente había un proyecto que se iba a hacer en la Laguna de Tris, en la Laguna de Términos, por Agustín López de Cámara Alta, que seguía también los cánones establecidos de la vieja ciudadela. Sin embargo, este no se hace. ¿Por qué? Porque ya básicamente los piratas no estaban ahí atacando lo que es la parte de Tabasco y toda esa zona, ¿no? Ese es otro hermanamiento que tenemos, aparte de don Rodrigo de Vivar y todo lo que nos llevaron. Vean, ese es un plano pentagonal, obviamente más grande que San Diego, que está hecho en Goryokaku, Japón, y que sigue las mismas características, con su foso perimetral de agua, ¿no?, para proteger el sistema de la defensa de los enemigos. Hay otro poblado también en Borta, en Cholanda, que es muy similar, el que está en Jaca, en España. Estos propuestos fueron hechos principalmente por Sebastián Leprés, en Marqués de Bobán, que era el arquitecto del rey de España, y él proponía, aparte de los fosos, los caminos cubiertos, una serie de parapetos para que les fuera más difícil de llegar al enemigo. Ese es el otro fuerte de Pamplona, que también son más grandes. Y bueno, el Pentágono actualmente sigue con la misma forma, ¿no? El nombre del fuerte de San Diego tiene muchas atribuciones. Bueno, dicen que fue a cargo del virrey, que el precursor del fuerte, que se hiciera con ese nombre. Cuando se hace la segunda versión de Ramón Panón, se le cambia por el nombre del fuerte de San Carlos, en honor al rey. Sin embargo, el rey Carlos prefiere que se mantenga el antiguo nombre de San Diego, ya que su abuelo era devoto de Fray Diego de Alcalá, que había curado a su abuelo, de una caída. Llevaron las reliquias del santo y se restableció el rey. Entonces quedó como costumbre el nombre del fuerte de San Diego. Este es un levantamiento que se hace ya en 1823, donde pueden ver una serie de baterías que se hacen en el puerto de Acapulco. Acapulco no necesitó ser amurallado, a diferencia de otras ciudades. ¿Por qué? Porque su bahía natural le daba una protección. Estuvieron distribuidas diferentes bastiones alrededor de la bahía. Lo que les interesaba era el centro de la ciudad junto con el fuerte. Esa es una imagen de la ciudad, más o menos de 1930, donde pueden ver el contorno que se tiene, y esto que es la Boca Grande y esta es la Boca Chica. Proponía Bodega y Cuadra hacer una batería aquí, otra de este lado y otra acá atrás. El fuerte está ubicado en esta parte. Este es un acercamiento donde pueden ver el fuerte. Esto es lo que es la bahía de Santa Lucía, y las propuestas que estaban distribuidas eran aquí. Había una serie de baterías. En esta parte también había otra de este lado. Esta es ya otra imagen también. Este es lo que es Puerto Marqués.
y se empezaron a poner en esta parte de lo que es la ensenada de la Punta Bruja, Punta Guitarrón, en la ensenada de los Presos en Caleta, una serie de baterías en toda esta parte. De tal manera que Acapulco siempre estaba protegido. No podían venir de acá a acá, porque aquí los repelían con cañones. No podían entrar por acá porque también tenían cañones distribuidos. No podían entrar por aquí porque en lo que es la quebrada tenían cañones. Parte importante es este punto que está aquí, que era la casa del vigía. Eran los que estaban ahí, las postas que estaban vigilando el acceso de los barcos. Se hablaba que cuando había la presencia de un barco, se comunicaban a través del disparo de un arcabuz, de golpear una campana, de unos espejos o de prender fuego, como señales donde estaban detectando la presencia del enemigo, o si era un barco mercante para que la gente fuera a descargarlo. Una de las propuestas que hace Boban es que el fuerte dejara de ser vulnerable. Los fuertes eran vulnerables porque almacenaban dentro de sus instalaciones lo que eran los almacenes de pólvora, o lo que era la Santa Bárbara o la Casamata. Boban propone que se retire del fuerte para poder tener ese sistema defensivo. Entonces es que se propone un almacén de manera externa y se aleja a una distancia de 1 kilómetro y se instala en este punto. Esta es la famosa casa del vigía, y aquí se alcanza a ver un promontorio, es unas ruinas, que son estas ruinas, es un fortín, es el almacén de pólvora que se hizo como complemento del fuerte de San Diego. Ahí era donde se almacenaba la pólvora y se guardaban las armas también. Esa es una actualización de cómo estaban distribuidas varias baterías, y ven cómo Acapulco prácticamente era impenetrable ante cualquier ataque por vía marítima, ¿sí? Entonces nosotros no más conocemos el fuerte, pero hay una serie de difusión, y hay otros más que están distribuidos en la trinchera. Ese es en el parque de lo que es el Cerro del Veladero, que se hicieron famosos durante la Guerra de Independencia con los ataques y la defensa de Morelos y de Hermenegildo Galeano. Esa es la zona centro, ustedes ven el fuerte. Aquí estaba el Hospital de los Hipólitos, que era un hospital que estaba artillado. Actualmente está el antiguo Palacio Municipal. En la parte de arriba, en un cerro que se conoce como Las Iguanas, había otra batería. Y este es el de está el Fortín Álvarez que le mostraba yo. Cuando Morelos logró sitiar durante 5 meses el fuerte, en agosto de 1813, lo que hizo fue que de manera fortuita dispararon aquí al hospital y le pegaron al depósito de pólvora. Y eso originó que todos los españoles se recluyeran en el fuerte, y fue como pudieron sitiar al fuerte. Aunque déjenme decirle que la defensa del fuerte tardó 5 meses porque se abastecían por lo que era la isla de la Roqueta, y se hablaba, o de hecho hay algunos indicios de una entrada subterránea o una especie de socavón para poder llenar de pertrechos al interior del fuerte, cosa que era muy usual en todos los edificios públicos y sigue siendo los pasadizos secretos. Cuando Galeana toma el fuerte, ese es el 19 de agosto de 1813, fue el primer ataque que se hizo, pero no por vía marítima, sino vía terrestre. El ataque que sí tuvo por vía marítima Acapulco fue cuando el almirante Bouet llegó con una flota francesa a exigirle a Diego de Álvarez que le pagara un tributo, argumentando una desacreditación que hacían de la marina francesa, que habían destruido, habían destruido un barco indefenso mexicano, según había publicado el diario El Chachalaco en el Perú, y eso le decían como un sentido de ofensivo. O sea, los franceses, la flota francesa no podía atacar a un barco sin defensa. Como no le pagaron ninguna compensación, Bouet lo que hizo fue bombardear el puerto durante 3 días. El fuerte resistió, y también a través del Fortín Álvarez. O sea, fueron los que resistieron el ataque. El segundo ataque se supone que fue para apoyar a Maximiliano. Llegaron una flota del Mariscal con una serie de argelinos y también intentaron invadir el puerto, pero fueron repelidos por la gente local. Esta es parte también de un plano donde se detectaban algunas baterías, que estaba aquí, la batería de Cocoteros, y donde estaban los hornos donde hacían la cal para hacer el fuerte, o sea, para hacer el cemento, ¿no? Estos hornos pues desaparecieron cuando ampliaron la costera, destruyeron parte de esos bastiones,
Sin embargo, lo que sí queda es el Fortín Álvarez, que les repito, eran proyectos del arquitecto del rey y se tenían que hacer igual. Este es el que está, el plano que está en Yucatán, la casamata de Yucatán, y como ven, al interior tenía que ser preservado con madera para evitar que la pólvora se humedeciera. Sin embargo, tenían una serie de ventilas, como las que están en Veracruz, de doble ventilación muy reducidas, que cuando la gente los quería hacer actos vandálicos o como sabotaje, lo que hacían era agarrar una rata y de la cual le amarraban un estopo y le prendían lumbre y la pegaban en las rendijas de la ventana. Entonces la rata despavorida se metía al almacén queriendo salvarse y lo que hacía era dinamitar el almacén de pólvora. Entonces esa era la forma como se podían destruir los sistemas fortificados que había en ese tiempo, ¿no? Esta es una réplica que está en Santiago, en Chile. Digo, es una réplica porque se hacían de manera idéntica. Este es el que está en Campeche. Y este es el que estaba en Acapulco. La imagen la tomamos hace 6 años cuando iniciamos un proyecto de rescate. El INAH le entró y Cedesol para rescate de espacios públicos. Y actualmente ya se acabó el inmueble, pero no sabemos qué uso darle porque nadie se quiere hacer cargo del mantenimiento. Nadie quiere pagar la luz ni el agua. Sin embargo, es un edificio que costó 3 millones su readecuación y está a punto de volver a ser ruinas si no se asume alguna responsabilidad por parte de una institución oficial. Esa es la gente de la colonia. Cerca de la Mira o del Fortín existe también una fundición donde fundían las armas y los implementos para la labranza y la defensa, las lanzas. Este todavía existe, están en ruinas. Y también hay dispersos algunos cañones alrededor de la bahía, pero ya están dentro de propiedades privadas. Este aparece todavía en lo que es el Hotel Cantamar. Hay 2 cañones que están en la parte de la península de Caleta, donde está la parte de la Boca Chica, la Boca Grande. Sí, este es otro fuerte que está por pie de la cuesta, otro cañón. Este era lo que quedaba o lo que quedó de un vestigio que estaba en el Cerro del Veladero. Ahí lo que encontramos fueron balas y algunas monedas, pero ya de construcción no hay nada. Y esa es parte de la historia del Fuerte de San Diego. El Fuerte de San Diego realmente, por sus características, cumplió su cometido. De hecho, cuando Vélez abdica y entrega a Morelos las llaves del fuerte, se puede constatar que hay alimentos para poder sobrevivir más de 3-4 meses. El problema de Vélez fue que no tenía la experiencia militar de poder hacer frente a un conflicto bélico. Vélez estuvo más de 10 años cumpliendo funciones administrativas. Entonces, cuando le logran sitiar el fuerte y le toman la Roqueta, ya no puede hacerse de alimentos, no puede tener leña, que eso es lo que al último decide, por el bien de la gente, renunciar. Esta es parte de la construcción. Bueno, este es un detalle que quería checar. Es una parte del interior de un puerto antes de aplanarlo. Se supone que es un tipo de piedra que se llama coralífera, que está hecha a través de ripios de coral. Esas piedras, cuando se las impacta una bala, absorben el golpe como un tabique y no se despedaza como si fueran esquirlas. Las de granito que están hacia el exterior del fuerte son de granito puro, entonces cuando se impacta por un metal salen volando pedazos de metralla. Sin embargo, las que están en el interior se supone que absorben el golpe y no perjudicarían a sus habitantes. Bueno, esa es una historia de cuando se decidió que fuera museo de historia en 1933 por Víctor Alessio Robles, que dio una aportación muy importante, cosa que no se concretó hasta 1990, cuando realmente ya se hizo es cuando los acapulqueños sentimos que el fuerte es de nosotros, porque siempre fue manejado por la parte de la Federación o del Virreinato. Y tan es ahora que ahora con el problema que estamos viviendo, el fuerte sigue abasteciendo de agua a la gente que está en la colonia. O sea, sigue cumpliendo la función de defender al puerto, ¿no? Esas son imágenes del fuerte. Y eso es la entrada, pues, cuestiones simbólicas, las 3 esferas que significan la Santísima Trinidad, de una fortificación que fue hecha para defender un pueblo o un puerto realmente que fundó otra colonia, como fue lo que es las Filipinas. En Acapulco tenemos esa forma de satisfacción de decir que gracias a Acapulco se fundaron las colonias filipinas, porque de ahí partía la plata del sitiado, de ahí partían muchas cosas, aunque nos las regresaban, ¿no?, de manera directa.
En Acapulco presumimos del relleno, que es de la Costa Chica, pero es una influencia que traen los filipinos. Presumimos del ceviche y es una influencia que trae la nao de China. Y las cuestiones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En Filipinas hacen sus peregrinaciones venerando a la Virgen. Eso es un relato que tuvo una monja de Zihuatanejo, llevaba 35 años ya en Filipinas cumpliendo su función como religiosa, y cuando le preguntan, oiga, ¿qué extraña de su pueblo? Dice, pues la verdad nada, dice, aquí como ceviche, como tamales, duermo en petate y venero a la Virgen de Guadalupe, o sea, no tengo por qué extrañar nada, ¿no? O sea, Acapulco y Filipinas están ligados desde hace más de 400 años, y ahora, quisiera aprovechar el comercial, estamos trabajando para declarar el Fuerte de San Diego junto con Valparaíso, el sistema fortificado de Valparaíso en Chile, el Callao en el Perú, Panamá, la Bahía de Monterrey en California, y Filipinas como una declaratoria serial de patrimonio a nivel universal. Se está haciendo la gestión, llevamos 4 años, estamos trabajando, sabemos que va a tardar mucho, pero el intercambio cultural, el intercambio económico y los sistemas de fortificación es lo que nos avalan como los indicadores que nos exige la UNESCO para poder ser declarado sitio con valor patrimonial. Pero ya sitios hay muchos, entonces lo que está declarando ahora es la ruta, los 5 puntos. Y bueno, y les agradezco el habernos invitado, pero más que nada les agradezco la solidaridad que han mostrado todos ustedes, así como el pueblo de México, con nuestros paisanos guerrerenses. Esperemos, hemos resistido ataques y temblores y vamos a seguir adelante. Gracias a ustedes.